Muy buenas tardes, señores estudiantes. Hoy vamos a empezar el capítulo relacionado con sedimentación. Ya veníamos de un capítulo de coagulación, después visto la floculación, y ahora vamos a ver el tercer elemento de esta serie, que es la sedimentación. Decíamos nosotros inicialmente que una buena coagulación resulta en una buena floculación y una buena sedimentación. La sedimentación es remoción de partículas, en este caso partículas coloidales o partículas en suspensión. Entonces, lo que primero hemos dado le hemos adherido al agua coagulante. Una vez adherido el coagulante desestabilizado, entramos al segundo proceso de floculación. Y entonces, una vez generados los flocks, vamos al proceso de sedimentación, que es un proceso básicamente de tipo físico, relacionado específicamente con la caída de las partículas en el agua. Entonces, si nosotros sedimentamos, pues obtenemos un fluido clarificado y una suspensión más concentrada. A menudo se utiliza para designar a la sedimentación con los términos de clarificación, cuando hay un especial interés en un fluido clarificado, y espesamiento, cuando el interés es en la suspensión concentrada. Entonces, aquí habría dos situaciones. Clarificado, ¿no? Fluido clarificado es la sedimentación. Pero en el proceso de tratamiento de agua hay lo que se llama la línea de lodos. En esa línea de lodos hay lo que se llama el espesador. El espesador, pues también es un clarificador, pero este espesamiento lo que se hace es quitarle agua al floco, ¿no? Entonces, espesamos en un clarificador similar al sedimentador, pero concentrando las partículas. Bien, entonces diríamos nosotros que la sedimentación puede ser simple. Ya habíamos hablado nosotros de partículas que se encuentran en suspensión en un fluido, o sea, en los desarenadores. Los desarenadores, ¿qué decíamos nosotros? Pues removemos partículas de arena, limo y arcilla que están en suspensión en el agua. En ese caso, pues los sedimentadores son simples y las partículas no cambian de diámetro, sino el diámetro permanece constante. En cambio, en la sedimentación, en el clarificador, las partículas se van uniendo, se van adheriendo y se van generando un flow. Y entonces el diámetro de las partículas aumenta, el peso aumenta y la velocidad de las partículas también aumenta. O sea, la velocidad de las partículas al sedimentar es variable. Y esa es una característica de estos clarificadores, ¿no? Que aumentan la velocidad. Decíamos que la sedimentación después de un proceso de coagulación y de floculación. Entonces, ¿cómo se logra la coagulación? Unión de partículas, después por agentes físicos, iniciando los flocos. Después se entiende la concentración de partículas y por último, la sedimentación, en este caso toma el nombre de sedimentación floculenta o simplemente decantación. Entonces, dice, la decantación ligada a la floculación, pues lógicamente mientras una partícula se asienta, al ser arrastrada las partículas más pequeñas por la más grande, se siguen agrandando los flocos tratando de un proceso muy complejo. Entonces, ese es el problema, ¿no? Esta floculación es un proceso complejo y no hay un modelo matemático que represente el proceso de decantación en partículas floculares. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Cuando empezamos a trabajar la parte de acueductos en desarenadores, habíamos hablado, dijimos nosotros, las partículas discretas, como las que entran al desarenador, y partículas aglutinables, como son las que entran al sedimentador. Entonces, son aglutinables porque son floculentas. En el desarenador, nosotros tenemos partículas discretas, donde el diámetro de la partícula no varía. ¿Qué habíamos hablado? Habíamos hablado de la teoría básica de la sedimentación. Y aquí específicamente dice velocidades de sedimentación de partículas discretas individuales. Entonces, este capítulo de sedimentación de partículas discretas individuales ya lo vimos cuando diseñamos
el valor de la velocidad de sedimentación de la partícula crítica, pues allí hicimos el análisis. Miren ustedes, habíamos hablado de las fórmulas correspondientes y encontrábamos nosotros que aquí nos podíamos determinar nosotros diferentes tipos de velocidades de la partícula. Por ejemplo, mire esta, P sub S, G sobre 18, S sub S menos 1 de al cuadrado sobre B. Es la famosa ley de Stokes, ¿no? Y aquí aparecen varias fórmulas cuando el régimen es turbulento, cuando el régimen es de transición, o cuando el régimen es laminar. O sea que todo esto, y aquí, por ejemplo, esto es para el régimen de transición, y cuando los diámetros son menores, etc. Entonces, estas fórmulas ya las hemos visto, inclusive ustedes ya se recordarán de esta tablita donde ustedes pueden determinar los valores de K1 y K2. Entonces, por eso vamos a saltar el capítulo de partículas discretas, porque lo que tenemos nosotros son partículas aglutinables. Entonces, esto nos servirá, pero para el diseño de desarenadores y las partículas discretas, las que no cambian de diámetro. Pero para nuestro caso, ya no nos sirve porque son aglutinables. Entonces, vemos la sedimentación ideal, ¿no? Teoría de la sedimentación ideal. Entonces, esta parte de sedimentación, cuando el flujo de transición, todo esto vamos a dejar aparte, ¿no? Porque ya lo hemos visto. Y vamos a hablar de la sedimentación ideal, ¿no? Decíamos, una unidad de sedimentación consta de 4 zonas. Aquí las tenemos. La zona de entrada. Entonces, la zona de entrada y la zona de distribución de flujos. ¿Para qué está esto? Pues distribuyen uniformemente los flujos a lo largo de una pantalla con orificios verticales o también pueden ser horizontales. La zona de sedimentación, esta es la zona de sedimentación de los lodos. Aquí existe una parte de la zona de salida, entonces, zona de entrada, zona de sedimentación, zona de salida, y acá abajo está la zona de lodos. Entonces, de esa forma es que se compone un sedimentador de tipo convencional. Entonces vemos aquí, ¿no? La entrada, zona de sedimentación, zona de salida, y por aquí va la zona del lodo. Entonces tenemos nosotros esas 4 zonas. El esquema dice, aparecen las 4 zonas. Dice, cualquier partícula discreta que se encuentre en suspensión en un líquido en movimiento se moverá según la resultante de 2 velocidades correspondientes. 2 velocidades, una velocidad horizontal y su propia velocidad de sedimentación. Decíamos nosotros que aquí hay decíamos cuando estudiábamos esas partículas, una velocidad v sub h y una velocidad v sub s. Las 2 componentes es lo que se llamaba la velocidad v sub a, o sea, la velocidad de arrastre. Pero esa velocidad está compuesta de 2 velocidades. V sub h horizontal y la velocidad de sedimentación. Bien, entonces toda la teoría, bajo esas consideraciones, pues se basaban en esos elementos. ¿Qué hay importante aquí? Hay importante en esto esta formulita, la expresión 817. La velocidad de sedimentación de la partícula crítica es igual a Q sobre A sub S. Miren ustedes esta Q y A sub S. Esta es una fórmula importantísima. ¿Qué quiere decir? Que la sedimentación de la partícula es igual al caudal dividido entre el área superficial. Y dice, Q se expresa en metros cúbicos día y A sub S en metros cuadrados. Y V sub S tiene unidades de metro cúbico, metro cuadrado día. Miren, la velocidad de sedimentación, pero miren, metro cúbico, metro cuadrado día. Metro cúbico con metro cuadrado se cancela y entonces queda metro día. Pero esta fórmula es lo que se llama carga superficial o tasa de sedimentación, ¿no? Y conocido parámetro de diseño es equivalente a la velocidad de sedimentación de la partícula. Entonces tenemos nosotros esta fórmula que tenemos en internet, pero esto le llamamos carga superficial. Tasa de sedimentación, ¿no? Entonces tenemos que, en resumen, un sedimentador se diseña para remover un tamaño de partículas mínimo y todos los tamaños superiores a este, y además una fracción de todos los tamaños inferiores a este. Eso lo habíamos visto en la teoría de diseño. Como consecuencia de lo indicado, se puede llegar a las siguientes conclusiones sobre sedimentación de partículas en un sedimentador ideal.
Para que un sedimentador de flujo continuo sea considerado como ideal, la dirección del flujo debe ser la misma, así como su velocidad constante en todos los puntos de una sección. Se ve que la concentración de partículas con iguales características sea la misma en todos los puntos de la sección vertical a la entrada del sedimentador. C, que una partícula queda removida cuando se deposita en el fondo de un sedimentador. Y por último, Q, D, que para un caudal dado la remoción de partículas en suspensión en función de la carga superficial, siendo independiente de la profundidad de la sedimentación. La remoción de partículas está en función de la carga superficial e independiente de la profundidad de sedimentación. Por eso, acuérdense ustedes que cuando hablamos de desarenadores de placas, pues la profundidad es muy pequeña, ¿no? Entonces, dice E, que la concentración de materia en suspensión para cualquier sedición transversal del sedimentador se incrementa con la profundidad de sedimentación y diferencia con la proximidad a la salida del sedimentador. Por lo tanto, las trayectorias de las partículas de iguales características originan lugares geométricos de igual concentración de partículas. Esto como sedimentación ideal, ¿no? Pero esto que estábamos hablando de sedimentación ideal es para partículas discretas, decíamos en bajo. ¿Qué ocurre en la realidad en un sedimentador o clarificador de agua? Que las partículas no son ni ideales ni discretas, sino que tienen unas características muy especiales. ¿Por qué? Porque la velocidad de sedimentación es variable a lo largo de la profundidad. Cuando ellas van decantando, van anexando flux, las van haciendo más pesadas, se van cogiendo velocidades, hasta que llegan en el fondo y se forma una zona de... Por lo tanto, estas partículas no son discretas. Los sedimentadores no trabajan como sedimentadores ideales por diversas condiciones internas y factores externos. O sea, que este proceso en clarificación de agua no se utiliza solamente esa área. Entonces, ahora sí veamos qué pasa la sedimentación de suspensiones floculentas. Es diferente. Ya no podemos utilizar la ley de Stokes, de Newton y de Allen, no señor, porque son de otras características. Entonces vamos a estudiarlas, entonces vamos a verlas, porque yo necesito determinar cuál es el valor de la velocidad de sedimentación o la carga superficial. Las partículas, al ser removidas en una planta de tratamiento de agua, no son partículas discretas. Son partículas aglutinables compuestas por sólidos inorgánicos y orgánicos. Además, los desarenadores no trabajan como sedimentadores ideales por diferentes condiciones internas y factores externos. Los factores primordiales que influyen en la velocidad de sedimentación son su tamaño, forma y densidad. Las partículas aglutinables se obstaculizan unas con otras durante la sedimentación, moviéndose en diferentes direcciones antes de lograr unirse entre sí. Y a partir de este momento, la velocidad de asentamiento de los flóculos no es constante, sino creciente con el tiempo, ya que estos aumentan con la profundidad. En contraposición, mientras subsistan fuerzas de corte, por ejemplo, las que generan las zonas de entrada, estas podrán causar rompimiento de las partículas que hayan logrado flocular. Entonces, miren ustedes que las partículas aglutinables, ¿no? La velocidad es creciente con el tiempo, ¿no? Y no tienen un movimiento como las partículas discretas. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de la velocidad, el diagrama de movimiento de las partículas, ¿no? Por ejemplo, en este aquí, decíamos, las partículas van de aquí, es una lineal, ¿no? La trayectoria, una velocidad horizontal y una velocidad de sedimentación, y la trayectoria era lineal. Sin embargo, ya en el régimen floculento, las trayectorias de las partículas no son lineales, sino que son parabólicas. Es una parábola lo que genera, porque no es otro, las partículas floculentas trabajan de otra manera. Bien, entonces ahí están por qué sedimentan, las características de los hierros, ¿no? Cuál es la densidad, entonces tienen mayor densidad del agua, por eso sedimenta.
Dice, la velocidad de sedimentación de suspensiones floculentas depende de las características de las suspensiones, así como de las características hidráulicas de los sedimentadores y de la presentación de procesos concomitantes. Procuración por diferencias de velocidades de sedimentación de los flujos, influencia de turbulencia y variación de gradientes de velocidad, factores que imposibilitan la preparación de un modelo matemático general. Aquí, por ejemplo, tenemos que es el problema, que no podemos nosotros generar un modelo matemático para todas las características de las aguas. Por eso, pues hay una teoría que se llama la teoría de Kinch, que trata de subsanar este problema, pero no hay una teoría así que nos pueda decir, mire, la velocidad de sedimentación de partículas floculentas es esta. Entonces, dice, tomándose las siguientes precauciones. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer para determinar el valor de su S. Entonces, dice, hay un sistema que se puede utilizar para determinar cuál es la velocidad de sedimentación de partículas, no solamente la ley de Stokes, de Newton y de Allen. Pero tiene que, primero, dice que la muestra sea, de la suspensión sea representativa y que la muestra se mantenga en igual temperatura. Entonces, estas son las dos condiciones que hay que tener en cuenta cuando hacemos este ensayo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar en dos ámbitos. En uno que nos da la norma RAS y nos dice dentro de estos rangos está la velocidad de sedimentación de partículas, ¿no? Y esa nos las da los libros de plantas de potabilización o sistemas de coagulación, ¿no? Es decir, dentro de estos rangos puede estar la velocidad de sedimentación de sus partículas. Pero vamos a establecer, entonces, la otra posibilidad es hallar la velocidad de sedimentación de esas partículas por ensayos de laboratorio. Y esa es lo que vamos a ver cómo podemos hacer en función de los ensayos de laboratorio, qué es lo que vamos a determinar. Entonces, digamos que esta es una jarra, de esas 6 jarras que teníamos allá en el laboratorio, y para el ensayo de jarras que habíamos mostrado al principio del curso. Y entonces decíamos nosotros que hacemos coagulación, floculación, poníamos a altas revoluciones, a pequeñas revoluciones y al último sedimentación. Entonces teníamos esta jarra, le quitábamos las paletas, sacábamos de aquí unas paletas y a una distancia de 3 pulgadas yo pongo un tubito aquí y voy a sacarle agua. Voy a sacarle una determinada cantidad de agua. Esta cantidad de agua por este tubito y aquí hay un frasco. Entonces, aquí ¿qué voy a obtener? En este frasco voy a obtener muestras, ¿no? Y esas muestras de agua voy a medir la turbidez y voy a medir el color. Ustedes ya vieron cómo medir la turbidez y el color. En el segundo laboratorio hablamos de turbidez y hablamos de color. Ensayos de turbidez en el milímetro y el colorímetro, pues entonces aquí tengo mi agua. ¿Y qué es lo que hago yo? Entonces, inicialmente pongo a 3 pulgadas o 9 centímetros, entonces y empiezo yo inicialmente cojo la muestra y tomo la turbidez inicial y el color inicial, ¿sí? Entonces, tomo la turbidez inicial y el color inicial. Entonces, tengo turbidez inicial y color inicial. O sea, ya lo he tomado, entonces cojo aquí algún sifón, en este frasquito llevo la muestra y le determino la turbidez y este frasquito le determino el color, los dos elementos. Ahora sí, durante un tiempo determinado, o sea que yo tengo T sub 0 y el color es sub 0. Y entonces cada tiempo voy a hacer una tablita. Entonces yo digo la tabla primera, en la primera ensayo, 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo. Entonces, ensayo, ¿cuánto va la H? H es un valor constante porque el volumen es pequeñito. Entonces la altura es constante, 3 pulgadas, digamos. Y entonces calculo, ¿qué tomo? Tomo una muestra en un intervalo de tiempo. Por ejemplo, yo digo, cada minuto lo voy a tomar una muestra. Entonces, al minuto, el ensayo 1 al minuto, en ese ensayo tomo una muestra. Y a esa muestra le tomo turbidez y color.
A los 2 minutos, pues tomo otra muestra aquí, la llevo turbidez y color. Entonces voy anotando las turbideces y el color. A los 3 minutos, 5, 10 minutos, eso, ¿no? Una serie de ensayos allí y he tomado turbidez y le he tomado color. Entonces me hago una tabla, ensayo 1, ¿no? El tiempo al tiempo que tomé el ensayo, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Entonces tengo ensayo, tiempo, 1 minuto. En el otro, pues tengo el valor de H, que es la constante. Entonces aquí calculo el valor de B sub S. B sub S, ¿a qué va a ser igual? Igual a H sobre T. Entonces, ese valor de B sub S aquí sale de la relación de H sobre los tiempos. Entonces, van a haber diferentes valores de B sub S porque hay el mismo valor de H, pero diferentes tiempos. En otra fila, aquí yo tengo otra fila que ahí tengo que calcular este valor T sub F sobre T sub 0. Por ejemplo, si yo digo a los 3 minutos, entonces T sub 3 sobre T sub 0. Entonces, como tengo la turbidez a los 3 minutos, entonces la turbidez de los 3 minutos sobre la turbidez inicial, que este T sub 0 es igual. Y el color también, entonces digo, el color a los 3 minutos sobre el color inicial. Y entonces tengo yo la fracción recomendada de turbiedad y color. Turbiedad y color. Entonces yo tengo esto. Entonces si yo hago estas turbideces T sub 1, T sub 2, T sub 3, T sub 4, T sub 5, dividido entre T sub 0, tengo esta. Y para estos valores, como yo tengo T, ¿no? Bajo esas características, y yo tengo el valor de B sub S. Para cada valor de estos, yo tengo mi valor de B sub S. Porque B sub S ha sido H sobre T. Por ejemplo, si yo tengo turbidez sub 3 sobre T sub 0, pues para esa turbidez sub 3 obtuve una velocidad de sedimentación de 3. Y esta velocidad de 3 es igual a H, 3 centímetros, sobre T sub 0, sobre T sub T, que era 3. Y entonces formo esta curva. Esta curvita, entonces aquí me van a dar de C sub S y aquí tengo los valores de sedimentación que los he cogido ¿de dónde? De la tabla que he hecho anteriormente. Entonces aquí he hecho de esa tabla anterior estos valores de velocidad de sedimentación. Estos también en la tabla, valores de T sobre T sub 0. Y tendría yo valores de T sub 0 y T sub F. Bueno, entonces tendríamos nosotros que en base a esta curva, yo voy a obtener esta curva de rendimiento. Entonces digo, el rendimiento, la eficiencia remocional estará dada 1 menos C sub 0 menos C sub F. A, B sub S sobre 2, factor C sub 0 menos C sub F sobre B sub S sub 0. Entonces, explicación de esta tabla. C sub 0, ¿no? Es el color inicial o la turbidez inicial. Y C sub F es la última turbidez o color. Entonces, o color inicial o turbidez inicial o color final o turbidez final. Depende de lo que yo haya hecho los análisis. Entonces yo digo turbidez inicial menos turbidez. ¿Cuál es la turbidez inicial? Cuando yo acabé el ensayo, inicié con una turbidez, entonces esta es inicial. La última, después de unos 10 minutos o 15 minutos, pues obtuve una turbidez final. Entonces esta es la inicial y la final. Esta es la distancia desde aquí hasta este punto de aquí. Y C sub F es será la turbidez o el color final, o sea, el último que yo tomé, pues este es el valor de C sub F. Así como C sub 0 es el primero que yo tomé. Entonces aquí tengo A, B sub S sobre 2, C sub F menos C sub 0, valores conocidos, y me quedaría esto en función de B sub S. Entonces, la remoción, ¿no? Está dada la remoción en función del valor de B sub S. Como yo tengo diferentes valores de B sub S, entonces como yo tengo todos estos datos, pues las más que funcionan. Entonces yo, para un valor de B sub S determinado,
yo digo, ¿cuál es, para un valor de B sub S, cuál es la remoción? Para otro valor de B sub S, ¿cuál es la remoción? Para otro valor de B sub S, ¿cuál es la remoción? Para otro valor de B sub S, ¿cuál es la remoción? Y entonces encuentro que yo tengo B sub S frente a R, que es la remoción total. Estos dos valores los enfrento aquí. Yo digo, bueno, para diferentes valores de B sub S, yo he obtenido diferentes valores de remoción. Entonces, yo obtuve para diferentes valores de B sub S, obtuve remociones. Y entonces me da esta curva. Entonces, esta, ¿qué quiere decir? ¿Qué dice porcentaje de remoción de la turbiedad? Entonces, yo sé, de acuerdo a esta gráfica, cuál es el porcentaje. Por ejemplo, si yo deseo remover la turbiedad en 80%, pues aquí esto va a 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80. Entonces yo digo, para una remoción del 80%, el valor de B sub S es este. Entonces yo con esta, fíjense ustedes, con ese ensayo, este es un ensayo que se llama ensayo de jarras modificado, porque cogí de todas las jarras una jarrita. Por eso en el laboratorio hacemos este ensayo, sí. Pues, cogemos esta jarra y le hacemos ensayo para obtener esta curva de remoción. Esta es una curva de remoción. Entonces yo digo, para un 80%, la velocidad de sedimentación de las partículas es estándar. Entonces miren ustedes, experimentalmente lo estoy haciendo. Y en el laboratorio se tiene que hacer esto. Entonces yo tengo la velocidad de sedimentación de partículas. Pero miren ustedes lo que me dice aquí. Para un porcentaje de remoción de turbidez deseado se encuentra el valor de B sub S, el cual debe dividirse por un factor de seguridad igual a 1,3 para tener en cuenta de que el hecho de que el ensayo está efectuado en condiciones ideales. O sea, ¿en condiciones cuáles? Pues esta jarra, esto no hay movimiento, no hay viento, no hay nada. Son condiciones ideales. Por eso nosotros tenemos que dividir en ese valor de B sub S, ¿no? Porque las condiciones críticas de diseño. Entonces nosotros decimos, para sedimentador convencional, este valor de B sub S tengo que dividirlo por este factor de seguridad, 1,3. Existe otro criterio más conservador en cuanto al factor de seguridad a utilizar en la selección de la velocidad de diseño de los decantadores a partir de la obtenida por la columna de sedimentación o ensayo de jarra, factor que varía entre 1,3 y 2,2, dependiendo de las características hidráulicas de las estructuras de entrada y salida, de la capacidad de la planta, de la mayor o menor eficiencia esperada en la operación. Pero aquí, bueno, entonces podríamos nosotros este valor variarlo, sí, puede ser 1,3 o 2. Depende si las condiciones son ópticas, pues yo óptimas de la planta cojo 1,3. Pero si las condiciones de operación y mantenimiento de la planta no son buenas, entonces cojo 2,2. Pero miren ustedes, en sedimentación de alta tasa, se considera que el empleo del factor de seguridad mayor de 1,3 es exagerado. Entonces, cuando nos toque hacer nosotros sedimentación de placas inclinadas, haremos nuestro ensayo y solamente por el valor de 1,3, porque se considera que es exagerado. Bien, entonces miren ustedes, con este ensayo de jarras, nosotros pudimos determinar el valor de B sub S. Y dijimos nosotros, si hay sedimentadores de placas inclinadas, no, pues es el valor de B sub S dividido entre 1,3. Pero si la operación de la planta es muy mala, pues entonces subimos el valor de este denominador hasta 2,2. Bien, entonces esto es el primer experimento, o sea que yo ya puedo experimentalmente determinar cuál es la velocidad de sedimentación de la partícula, ¿no? Pero dice otra consideración. Mire, en ausencia de un ensayo de sedimentación, ¿no? Aquí mire, en ausencia de un ensayo de sedimentación como el anterior, se adoptan especificaciones de tipo general para valores de diseño B sub S sub C. De la siguiente forma, entonces esta es la velocidad de sedimentación, la misma historia. Dice, según Acevedo método, los flocs de sulfato de aluminio, cuando se utiliza alumbre en la planta, que es el caso general, se sedimentan con una velocidad comprendida entre 0.015 y 0.07 centímetros por segundo, equivalente de 13 a 60 metros cúbicos metro cuadrado día respectivamente.
Por lo tanto, se puede considerar a B sub S comprendida en este rango. Si yo no quiero hacer ensayos de sedimentación, entonces yo digo, mi valor de B sub S, miren ustedes, que ese valor de B sub S me viene entre 13 y 60 metros cúbicos metro cuadrado día. Entonces, ¿qué quiere decir ese B sub S? Que es carga superficial. O sea, que es igual al caudal dividido entre la área superficial. Ese valor de B sub S. Pero veamos los rangos, ¿no? Dice tipo de instalación y carga superficial, el valor de B sub S. Dice instalaciones pequeñas con operación precaria, 20 y 30. Instalaciones proyectadas con la nueva tecnología con operación razonable, 30 y 40. Instalaciones proyectadas con la nueva tecnología con buena operación, 30 y 45. Instalaciones grandes con nueva tecnología, operación excelente y auxiliares de coagulación siempre que se necesiten, 40 y 60. Entonces, miren ustedes que el valor de B sub S sub C varía. ¿Con qué? Con la tecnología que utilicen en la planta de tratamiento. Si hay malas operaciones, malos operadores, la operación es precaria, no dicho, si la planta está en condiciones malas, entonces la carga superficial será de 20 a 30. Pero si la operación es óptima, por ejemplo, aquí en Pasto, entonces tendríamos que coger cargas superficiales para la velocidad de sedimentación entre 40 y 60. Pero, ¿qué quiere decir que la carga superficial? Carga superficial, ¿no? Carga superficial es igual a caudal sobre a su S. ¿No? Entonces, yo diría que la carga superficial es inversamente proporcional al área. Cuando el valor de carga superficial es bajo, entonces el área es grande. Y si el valor de la carga superficial es alto, el área es pequeña. Entonces, cuando hay buena operación, mantenimiento, etcétera, ponemos cargas superficiales grandes y el área del sedimentador será pequeña. Pero esto es, digamos, de tipo general, ¿no? Porque vamos a ver nosotros, dice, las cargas superficiales se usan en combinación de filtros de arena y las altas se usan con de leche. Pero vamos a ver nosotros que el RAS, el 2017, nos dice que las cargas superficiales, estas cargas, no pueden estar sino entre 15 y 30 metros cúbicos metro cuadrado. 15 y 30. Esto es, digamos, como optativo para tener en cuenta, pero ya la norma me dice que estas cargas no pueden estar entre 20 y 60, sino aquí 15 y aquí 30. Entonces, todo ese sería el rango que tenemos nosotros. Entonces, tenemos dos maneras, decimos nosotros, de trabajar haciendo el ensayo de jarras para determinar B sub S sub C, o la segunda manera, que es por medio de esta tabla, pero ya no sería entre 20 y 60, sino entre 15 y 30 metros cúbicos metro cuadrado día, que es lo que nos dice el RAS y lo que vamos a ver en esto. Los factores que afectan la sedimentación. Aquí hay muchos factores, ¿no? La sedimentación ideal. Las corrientes de densidad, miren ustedes aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos agua caliente, por ejemplo, el agua está caliente y entra un agua fría por aquí. Entonces, miren ustedes que este sedimentador aquí sería zonas muertas y el agua fluyendo por la zona de abajo. No hay una buena sedimentación, ¿no? Entonces, las corrientes de densidad aquí, ¿no? Térmicas debidas al agua fría hacen que este sedimentador no funcione adecuadamente. Entonces, cuando vamos a hacer una evaluación de los sedimentadores, tendremos que ver si existen estas corrientes que hacen que esta parte no se mueva y solamente una pequeña porción se mueva aquí. Y eso no me conviene a mí porque los tiempos son cortos, ¿no? Para hacer esto, sale rápido el agua y no está en el sedimentador. Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, miren ustedes bien el agua hay agua fría aquí y pasa agua caliente, pues miren ustedes, el agua llega y pasa derecho y aquí ni se mueve esto, está moviéndose esto, pero esta parte ni se, digamos, el volumen de agua no está interceptado por el agua que está llegando, aquí el agua es caliente. Entonces, el tiempo de estadía de la agua en el tanque es mucho
más bajo que el tiempo que se calcula que esté en el agua en el tanque. Entonces aquí hay corrientes térmicas debidas al agua caliente, sale rapidito el agua. ¿Qué otras corrientes hay aquí? Corrientes de densidad por concentración, ¿no? Mire, hay veces que hay en unos tanques zonas de alta concentración y zonas de baja concentración, ¿no? Entonces, estos generan, ¿no? Ustedes saben que las partículas van de zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración. Y entonces esto genera un movimiento del agua en estas zonas, ¿no? Entonces, eso hace que disminuya la eficiencia remocional de los sedimentadores. Aquí también, en esta parte de acá también, ¿no? Es decir, el tiempo real que tiene que tardar la partícula en ir de aquí a aquí, ¿no? El tiempo real, o sea, el tiempo que demora en el cálculo es diferente al tiempo que llega a esta parte. Y esto afecta así. ¿Por qué? Porque afecta la eficiencia del proceso. El tiempo real no es el mismo que el tiempo calculado. Corrientes cinéticas, ¿no? Debidas al viento. O sea, decíamos nosotros cuando vimos acueducto que los desarenadores se afectan por corrientes de viento, ¿no? Ese es el viento hacia oleajes y ese oleaje mueve el agua y entonces resulta que la eficiencia del sistema viene y se baja, ¿no? Entonces tenemos que ver para esto, pues, lo mejor es en la zona de sedimentación tener cortavientos, ¿no? Para que no se generen esos oleajes y me muevan la masa líquida. Por último, hay corrientes cinéticas, ¿no? Dice, las cuales pueden producirse por alteración de la zona de entrada. Si entramos mal nosotros a un sedimentador, pues alteramos las condiciones y la velocidad de flujo pues, puede irnos hasta la mitad del depósito y entonces hacer que las partículas no sedimenten, ¿no? Por eso en desarenadores decíamos nosotros que había que tener en cuenta la zona de entrada, ¿no? ¿Por qué? Porque si hacemos una buena zona de entrada, pues la eficiencia del proceso aumenta. Obstrucciones en la zona de sedimentación. Muchas veces ponen columnas en los sedimentadores y esas columnas generan turbulencia. Entonces, eso disminuye la eficiencia. O a veces colocan vigas y esas vigas están dentro del agua y entonces el agua choca con la viga y me genera turbulencias. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta las alteraciones en la zona de entrada. Hay que regular ese flujo, el que va a entrar, para que no sea un flujo muy grande. También dice, ¿qué más dice? Dice, similarmente puede mencionarse como causa de corriente cinética la distribución desigual del flujo en la entrada del sedimentador, orificios de distintos diámetros o algunos parcialmente obstruidos. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tabiques que dejan para pasar el agua solamente por el fondo, vertederos, etc. Por ejemplo, aquí hay un tabique. El agua viene aquí y sale por el tabique. Pero eso hace que el flujo tome una corriente de estas y entonces había una zona muerta por aquí. Entonces, en vez de ponerle este tabique, yo le pongo hasta abajo, lo subo y le dejo con orificios para que haya una distribución uniforme del flujo. Dice, no es frecuente poner hoy en el día obstrucciones en la zona de sedimentación, lo que habíamos hablado, pero debe tenerse en cuenta que las columnas o vigas que pueden quedar sumergidas en el agua bajan la eficiencia de los decantadores. O sea, no coger, meter vigas, columnas. Dice, por último, la distribución desigual del agua en la zona de salida es una de las frecuentes causas de corrientes cinéticas en el sedimento. Dice, las canaletas mal niveladas o impropiamente diseñadas inducen zonas muertas que inutilizan grandes áreas del mar. Entonces, a la salida, inclusive en acueductos lo habíamos dicho, ¿no? A la salida del tanque hay que meter bien niveladas las canaletas de salida para que no se generen digamos, estas contracorrientes. El agua llega al fondo y sale y tiende a salir por la canaleta. Entonces, eso lo podemos nosotros disminuir haciendo bien igualaditas las canaletas de salida. Ahora lo veremos. Y también dándole una longitud a la canaleta para que funcione normalmente
y no tenga esos problemas de que el flujo trata de llegar al fondo y va hacia la parte de salida. Con esto que tenemos nosotros, pues, que se me está saliendo la turbidez del agua, me están disminuyendo la eficiencia. Dice, debido a las diferencias indicadas, cabe considerarse a la sedimentación ideal como orientación y guía general, siendo los parámetros más importantes en el diseño de sedimentadores de flujo continuo, el área, el depósito, la carga superficial, ¿no? Las condiciones hidráulicas existentes en el decantador, así como los parámetros de los procesos de coagulación y floculación, y menos importante la profundidad y el pedrero de retención. Entonces tenemos que este valor de la, mire usted, Q sobre A su S, ¿qué es? B su S su C, la velocidad crítica, o sea, la carga. Bien, entonces, en esto, pues tenemos nosotros la base fundamental nuestra en nuestros diseños, y aquí vamos a empezar a trabajar con lo que se llaman unidades de sedimentación. Estas unidades de sedimentación ya será otro capítulo aparte. Bueno, señores estudiantes, entonces hemos llegado a esta página y en el otro capítulo seguiremos con la parte de unidades de sedimentación y luego estaremos viendo uno de los sedimentadores más importantes que tenemos nosotros, que son los sedimentadores de placas inclinadas, que son los que más se utilizan. Muchas gracias. Muy amables y gracias a todos.